Canceló nuestra boda diciendo que se sentía atrapada, pero una semana después ya presumía vacaciones con el hombre que solo era un amigo. La foto apareció mientras estaba acostado en el sofá revisando cancelaciones de la boda como un idiota que todavía pensaba que todo podía arreglarse hablando. Ni siquiera la busqué yo. Un amigo reaccionó accidentalmente a una historia y me salió arriba. Ahí estaba ella, sonriendo frente al mar, usando las gafas de sol que le regalé en nuestro 5º aniversario, abrazada del tipo del que no tenía que preocuparme. Lo peor no fue verla con él. Fue el comentario debajo de la foto. Por fin ya no tienen que esconderse. Me quedé mirando la pantalla como 10 segundos completos tratando de entender si estaba leyendo mal. Abrí el perfil de la persona que comentó y sentí un hueco en el estómago. Había estado en nuestra despedida de solteros 2 semanas antes. Me había abrazado. Me había dicho que todo iba a salir bien. Bajé más y encontré otros comentarios raros. Ya era hora. Ahora sí pueden vivir tranquilos. Se veían más felices desde hace meses. Ahí fue cuando empecé a sentir algo peor que tristeza. Vergüenza. Esa sensación horrible de descubrir que quizá eras el único que no entendía lo que estaba pasando. Cerré Instagram y aventé el celular al otro lado del sofá. Honestamente quería romper algo, pero terminé sentado mirando las cajas con decoraciones de boda todavía apiladas en la sala. Hace 9 días ella estaba llorando frente a mí diciendo que se sentía atrapada, que necesitaba tiempo para pensar, que el matrimonio era demasiado para ella en ese momento. Y yo, como un completo imbécil, le dije que estaba bien, que no quería presionarla. Incluso la abracé cuando se fue. Lo recuerdo perfecto porque ni siquiera me miró al salir. En ese momento pensé que estaba confundida. Ahora ya no estaba tan seguro. Abrí otra vez el celular. Mala idea. Había más fotos. Restaurante caro. Piscina. Un video corto donde él le besaba la mejilla mientras ella se reía como si nunca hubiera llorado en su vida. Sentí ganas de escribirle algo, cualquier cosa, pero me detuve cuando vi que tenía un mensaje nuevo. Era de Marcos, mi mejor amigo. ¿Ya viste eso? No respondí. 2 minutos después volvió a escribir. Bro, hay algo que necesito contarte sobre las semanas antes de que cancelaran la boda. Sentí el corazón acelerarse porque Marcos jamás hablaba así. Lo llamé de inmediato. Contestó raro, como si dudara. ¿Dónde estás?, me preguntó. En mi apartamento. Hubo silencio unos segundos. No revises nada más ahorita. Voy para allá. Y justo antes de colgar dijo algo que me dejó frío. Creo que esto empezó mucho antes de lo que imaginas. Marcos llegó 20 minutos después con comida rápida y esa cara incómoda de alguien que sabe que cualquier cosa que diga va a empeorar la situación. Apenas entró vio las cajas de recuerdos de la boda todavía tiradas en la sala y soltó un mierda, bajito. Nos sentamos sin hablar mucho hasta que le pregunté directamente si ella me había estado engañando. Él no respondió enseguida. Solo sacó su celular y me mostró una foto tomada hacía casi 3 meses en un bar. Ella estaba al fondo, sentada junto al tipo de las vacaciones. No era una imagen comprometedora, pero había algo raro en cómo se miraban. Pensé que exageraba, dijo Marcos. Y cuando te pregunté por él tú me dijiste que era compañero del trabajo. Me quedé viendo la foto tratando de recordar ese día. Yo estaba trabajando turno doble porque necesitábamos terminar de pagar el salón. Mientras tanto ella supuestamente estaba cenando con amigas. Sentí rabia, pero también vergüenza de lo obvio que parecía ahora. Marco siguió hablando. Me contó que semanas antes de cancelar la boda ella había empezado a desaparecer de reuniones y a responder raro cuando alguien mencionaba el matrimonio. Como si ya hubiera tomado una decisión, dijo. Lo peor vino después. Me preguntó si yo había movido algo del dinero de la boda. Le dije que no. Entonces me enseñó una captura de pantalla que le mandó accidentalmente una amiga en común pensando que hablaba con otra persona. Era una conversación sobre depósitos del salón y cambios de invitados. La fecha era anterior a la ruptura. Ahí fue donde algo dejó de cuadrar completamente.
Si ella todavía estaba pensando las cosas, ¿por qué estaba moviendo reservas desde antes? Sentí un escalofrío raro porque de pronto ya no parecía una decisión impulsiva. Parecía un plan. Y justo cuando iba a revisar la cuenta bancaria, mi celular vibró otra vez. Era un mensaje de ella. Después de una semana entera desaparecida, solo escribió: necesito pasar mañana por unas cosas. Espero que estés actuando como adulto con todo esto. Le dejé el mensaje en visto como una hora porque sinceramente no sabía qué responder sin terminar insultándola. Marcos me dijo que me calmara, que si ya había algo raro con el dinero lo último que necesitaba era darle excusas para hacerse la víctima. Así que solo contesté: pasa mañana en la tarde. Ella reaccionó con un simple ok. Ni una disculpa. Ni una explicación. Eso me molestó más de lo que esperaba. Esa noche casi no dormí. Me puse a revisar correos de la boda y encontré algo que me hizo levantarme de golpe del sofá. Había modificaciones en el salón desde hacía más de un mes. Cambios de menú, reducción de invitados y hasta intentos de mover la fecha. Todo hecho desde el correo de ella. Lo raro era que jamás me comentó nada. Seguía hablando de flores, música y centros de mesa como si todo siguiera normal. Ahí empecé a preguntarme si realmente pensaba casarse conmigo en algún momento de este año. Al día siguiente intenté distraerme limpiando el apartamento, pero terminé encontrando más cosas que me hicieron sentir idiota. Tickets de restaurantes que no reconocía. Recibos de gasolina en zonas donde ella supuestamente nunca estaba. Incluso una bolsa de una tienda cara donde vendían ropa masculina. Y lo peor es que yo mismo había visto esa bolsa semanas antes. Ella me dijo que era un regalo para su hermano y ni siquiera dudé. A veces uno no ignora señales porque sea tonto. Las ignora porque aceptar la verdad da más miedo. Como a las 4 de la tarde tocaron la puerta. Abrí y ahí estaba ella, tranquila, usando una sudadera enorme y lentes oscuros como si la que acabara de cancelar una boda no fuera ella. Entró sin preguntarme cómo estaba. Solo miró alrededor y dijo: ¿todavía no guardas esto? Señaló las cajas de decoración. He estado ocupado, respondí seco. Ella suspiró incómoda y empezó a buscar sus cosas como si estuviera apurada por irse. Todo iba relativamente tranquilo hasta que vio unos papeles sobre la mesa. Los movimientos bancarios de la boda. Ahí cambió completamente la cara. Ella intentó actuar normal, pero dejó de guardar cosas apenas vio los estados de cuenta. ¿Qué es eso?, preguntó demasiado rápido. Le dije que estaba revisando cancelaciones y depósitos porque había dinero que no cuadraba. Ahí cruzó los brazos inmediatamente. ¿Me estás acusando de algo? Esa reacción me confundió más porque ni siquiera había insinuado nada todavía. Le pregunté por qué había movido reservas del salón semanas antes de cancelar la boda. Se quedó callada 2 segundos, suficientes para notar que no esperaba esa pregunta. Después soltó una risa nerviosa y dijo que solo estaba viendo opciones porque se sentía insegura desde hacía tiempo. El problema es que ya no sonaba creíble. Le pregunté directamente cuando empezaron las vacaciones con él. Ella me miró molesta. ¿Estás revisando mis redes? Todos las vieron, respondí. Ahí vino la primera pelea real. Me dijo que técnicamente no me había engañado porque habíamos terminado antes del viaje. Yo le dije que eso no explicaba por qué parecía que medio mundo sabía de ellos desde hacía meses. Entonces explotó. Empezó a decir que yo nunca estaba presente, que solo trabajaba, que la relación llevaba tiempo muriéndose. Y sinceramente, parte de eso era verdad. Hubo momentos donde estuve tan obsesionado con pagar la boda que dejé de prestar atención a muchas cosas. Pero incluso entendiendo eso, algo seguía oliendo mal. Le pregunté otra vez por el dinero faltante. Esta vez evitó mirarme. Usé algo para pagos que después iba a devolver. Sentí el cuerpo helarse. ¿Cuánto es, algo? Ella tardó demasiado en responder. No sé exactamente. Ahí entendí que sí sabía. Y mucho. Antes de que pudiera seguir preguntando, alguien tocó la puerta del apartamento. Ella se tensó de inmediato.
Yo pensé que sería Marcos o algún vecino. Pero cuando abrí, ahí estaba el famoso solo amigo del trabajo parado frente a mí con lentes oscuros y cara de fastidio. ¿Todo bien?, preguntó mirándola a ella, no a mí. Y en ese momento entendí algo humillante, el tipo ni siquiera parecía sentirse culpable. Parecía alguien cansado de esperar afuera. El tipo apenas me saludó. Solo se quedó parado en la entrada viendo a mi ex como si estuviera interrumpiendo algo incómodo. Ella agarró su bolso rápido y dijo, ya me iba. Ni siquiera intentó disimular. Él entonces me miró por primera vez y soltó un bro, lamento que las cosas terminaran así. Esa frase me dio más rabia que si me hubiera insultado. Sonaba ensayada. Como si ya hubieran hablado de mí muchas veces. Yo iba a responderle algo, pero terminé diciendo otra cosa. ¿Desde cuándo? Los dos se quedaron callados. Ella fue la primera en reaccionar. No empieces. Ahí cometí un error. Perdí la calma por primera vez y le dije que dejara de tratarme como idiota, que claramente esto no había empezado después de cancelar la boda. El tipo se puso delante de ella como si yo fuera a hacer algo y eso solo empeoró todo. Discutimos unos minutos bastante tensos hasta que ella terminó soltando algo que probablemente no quería decir. Ya no era feliz desde hace mucho. El silencio después de eso pegó más fuerte que cualquier grito. Porque una parte de mí sabía que tal vez era cierto. Habíamos pasado meses viviendo más como compañeros organizando pagos que como pareja. Pero una cosa era aceptar problemas en la relación y otra muy distinta descubrir que mientras yo intentaba arreglarla, ella ya estaba saliendo emocionalmente con otro tipo. Antes de irse, le dije que necesitaba revisar todas las cuentas relacionadas con la boda. Ahí volvió a ponerse nerviosa. No exageres, yo también puse dinero. Entonces no debería haber problema en revisar todo, respondí. Ella no contestó. Solo salió del apartamento junto con él. Desde la ventana vi algo raro. El carro donde llegaron no era de él. Era rentado. Y no sé por qué, pero eso se me quedó grabado. Esa noche revisé más movimientos bancarios y encontré varios pagos pequeños hechos durante meses, hoteles, restaurantes y hasta boletos de avión. Cantidades discretas, casi imposibles de notar entre gastos normales de la boda. Ahí fue cuando entendí cómo lo hicieron. No robaron una gran suma de golpe. Fueron sacando poco a poco esperando que yo jamás revisara nada mientras estuviera ocupado trabajando. Y sinceramente, funcionó. Hasta que encontré un cargo que me dejó completamente confundido. Un depósito mensual a nombre de alguien que yo no conocía. Al principio pensé que el depósito era algún servicio relacionado con la boda que había olvidado, pero el nombre no me sonaba de nada. Busqué el comprobante completo y descubrí que llevaba casi 5 meses saliendo dinero hacia esa cuenta. No eran cantidades enormes, pero juntas sí daban un golpe fuerte. Lo peor es que las transferencias coincidían con fines de semana donde ella supuestamente estaba estresada por el trabajo. Le mandé captura a Marcos y me llamó de inmediato. Ese nombre me suena, dijo. Una hora después me volvió a marcar riéndose de incredulidad. Resultó que la cuenta estaba relacionada con el departamento donde vivía el tipo de las vacaciones. Ahí me quedé helado. Básicamente yo había ayudado a pagar el lugar donde probablemente se veían. Esa noche me dio tanta rabia que estuve a punto de publicar todo en redes. Tenía capturas, movimientos bancarios y hasta fechas. Pero Marcos me frenó. Si haces eso ahorita, ella va a convertir esto en un drama y tú quedarás como el ex obsesionado. Y aunque me molestó admitirlo, tenía razón. Así que hice algo más simple. Cerré el acceso que ella todavía tenía a la cuenta compartida y cancelé varias reservas pendientes que seguían activas. A la mañana siguiente desperté con 7 llamadas perdidas de ella. No contesté ninguna. Después llegaron los mensajes. Primero confundida. Luego molesta. ¿Por qué cancelaste eso? Necesito ese dinero. ¿Estás hablando en serio? Ese último mensaje me hizo soltar una risa seca porque por fin estaba reaccionando por algo concreto. No por la relación. No por nosotros. Por el dinero.
Le respondí que revisaría todos los movimientos antes de devolver cualquier cosa. Pasaron 10 minutos sin respuesta. Después llegó un audio larguísimo donde intentaba justificar gastos diciendo que pensaba reponerlo todo después de la boda. Según ella, solo había pedido prestado mientras resolvía problemas personales. Pero entonces mencionó algo raro. Dijo que el viaje ni siquiera había costado tanto porque él invitó casi todo. Eso no cuadraba con el carro rentado, los pagos escondidos y las transferencias mensuales. Y justo cuando estaba escuchando el audio por segunda vez, me llegó un mensaje de un número desconocido. Solo decía, creo que deberías saber que no eres el único al que le está mintiendo. Me quedé viendo el mensaje varios segundos pensando que era una broma o algún amigo intentando meter más drama. Le respondí preguntando quién era y tardaron casi una hora en contestar. Resultó ser una chica llamada Daniela. No la conocía, pero sí conocía al tipo de las vacaciones. Según ella, había salido con él algunos meses y las fechas coincidían demasiado con todo lo que estaba pasando. Al principio pensé que solo quería vengarse de él, pero empezó a mandarme capturas. Conversaciones recientes. Fotos. Incluso una donde él aparecía en el mismo restaurante donde estuvo con mi ex, solo que 2 semanas antes y con otra mujer distinta. Ahí entendí varias cosas de golpe. El tipo no había ganado quitándome a mi prometida porque estuviera enamorado. Solo era alguien acostumbrado a jugar con varias personas al mismo tiempo. Y aparentemente ella todavía no se daba cuenta. Daniela me contó algo más interesante. Según él, mi ex le había dicho que yo era controlador y que la relación estaba prácticamente muerta desde hacía un año. Eso me molestó más de lo esperado porque sí habíamos tenido problemas, pero hasta 2 semanas antes de cancelar la boda seguíamos viendo departamentos y hablando de hijos. Ahí fue donde me di cuenta de algo incómodo, probablemente ella necesitaba convertirnos en una relación miserable para justificar lo que hizo. Esa noche casi le mando todas las capturas. De verdad estuve a nada. Quería que sintiera la misma humillación que yo. Pero terminé guardando el celular porque sabía exactamente cómo acabaría eso. Ella llorando. Él negándolo todo. Y yo metido en un drama absurdo con gente que ya había decidido mentirme desde antes. Así que hice algo diferente. Le mandé un mensaje tranquilo diciendo que necesitábamos reunirnos para cerrar cuentas pendientes de la boda y dividir gastos. Tardó poco en responder. Demasiado poco. Está bien. Pero no hagas esto más difícil de lo que ya es. Esa frase me dio risa porque parecía no entender todavía que el problema ya no era la ruptura. El problema era todo lo que había escondido mientras yo seguía planeando un matrimonio. Y lo peor era que todavía había una persona más que no había hablado conmigo. La amiga en común que semanas atrás intentó advertirme algo y luego desapareció. Hasta esa noche. Porque justo antes de dormir, me llegó otro mensaje. Creo que ya sabes suficiente, pero todavía no sabes cómo empezó todo. Acepté reunirme con ella en una cafetería cerca del salón de eventos porque sinceramente ya no quería verla dentro del apartamento. Llegó tarde, sola esta vez, aunque no dejaba de revisar el celular como si esperara mensajes cada 30 segundos. Se veía cansada. No triste. Cansada. Apenas se sentó me preguntó si iba a devolverle su parte del dinero. Ni siquiera preguntó cómo estaba yo. Ahí confirmé que la conversación iba por el camino que imaginaba. Saqué una carpeta con copias de movimientos y se la puse enfrente. Al principio intentó mantener la calma, pero cuando vio las transferencias al departamento del otro tipo se quedó completamente callada. ¿Me revisaste las cuentas?, preguntó molesta. Eran cuentas compartidas, respondí. Entonces vino algo que honestamente no esperaba. Me dijo que pensaba devolver todo después de la boda porque creía que las cosas todavía podían funcionar entre nosotros. Tuve que mirarla unos segundos para asegurarme de que hablaba en serio. ¿Planeabas casarte conmigo mientras pagabas escapadas con otro? Ahí bajó la mirada por primera vez. Me confesó que al principio solo hablaba con él porque sentía emoción otra vez. Que conmigo todo se había vuelto rutina. Y aunque dolió escucharlo,
parte de mí entendía de dónde venía. Habíamos pasado demasiado tiempo viviendo en automático. El problema es que ella decidió resolver eso mintiendo durante meses. Después soltó algo todavía peor. Yo pensé que tú también te habías rendido hace tiempo. Esa frase me pegó raro porque quizá tenía algo de verdad. Yo llevaba tanto tiempo trabajando y organizando pagos que dejé de notar cómo se estaba rompiendo la relación. Pero aún así, nada justificaba lo demás. La conversación se volvió incómoda cuando le pregunté si sabía que él seguía viendo a otras mujeres. Levantó la cabeza rápido. ¿Qué? Ahí cometí otro error. Le enseñé una de las capturas que me mandó Daniela. Apenas la vio, su expresión cambió completamente. Ya no parecía molesta conmigo. Parecía confundida. Revisó la foto varias veces antes de preguntarme dónde la había conseguido. Le dije que eso ya no importaba. Pero claramente sí importaba. Porque por primera vez desde que canceló la boda, parecía darse cuenta de que quizá no tenía todo tan controlado como pensaba. Y justo cuando iba a seguir hablando, su celular empezó a sonar. Ella vio la pantalla y apagó la llamada sin contestar. Después de cortar la llamada, ella se quedó mirando la mesa unos segundos como si estuviera intentando ordenar demasiadas cosas al mismo tiempo. Yo sinceramente ya estaba cansado. Cansado de revisar movimientos, capturas y excusas. Así que le dije algo simple: solo quiero cerrar esto sin más mentiras. Ella asintió, pero enseguida preguntó si pensaba contarle todo a nuestras familias. Ahí entendí cuál era su verdadero miedo. No era perderme a mí. Era quedar como la mala frente a todos. Le respondí que no tenía intención de hacer un espectáculo mientras pudiéramos resolver las cuentas pendientes sin dramas. Eso pareció tranquilizarla un poco. Pero entonces volvió a sonar su celular. Esta vez sí contestó. Apenas escuchó la voz del otro tipo, cambió completamente el tono. Se levantó y se alejó unos pasos pensando que no alcanzaría a oírla, pero la cafetería estaba casi vacía. No puedo hablar ahorita, dijo molesta. Después vino un silencio incómodo y finalmente soltó algo que me hizo levantar la vista. ¿Qué quieres decir con que no puedes pagar eso? Ahí empecé a entender otra cosa. El tipo presumía viajes, restaurantes y ropa cara, pero en realidad estaba endeudado hasta el cuello. Cuando volvió a la mesa ya no parecía segura. Me pidió tiempo para devolver parte del dinero y honestamente acepté más por agotamiento que por bondad. Ya no quería seguir atado a ella por meses peleando cantidades. Antes de irse me preguntó algo inesperado. ¿De verdad crees que todo esto empezó porque dejé de quererte? No respondí enseguida porque la verdad era más incómoda. Creo que empezó mucho antes, cuando ambos dejamos de hablarnos de verdad y empezamos a actuar como si organizar una boda automáticamente arreglara una relación cansada. El problema fue que ella decidió escapar de eso de la peor forma posible. Se quedó callada un momento y luego dijo algo que terminó de destruir cualquier duda que me quedaba. Yo pensé que si cancelaba la boda tú ibas a pelear más por mí. Ahí casi me reí de incredulidad. Porque mientras yo intentaba respetar su decisión, ella esperaba una escena romántica donde la convenciera de quedarse, mientras ya estaba involucrada con otro hombre. Se fue poco después y yo me quedé sentado solo mirando el café frío. Pensé que por fin todo empezaba a cerrarse. Pero esa misma noche Marcos me llamó otra vez. Y por cómo empezó la conversación, supe que todavía faltaba una última mentira por descubrir. Marcos llegó esa noche con una expresión rara, como alguien que ya no sabe si seguir contando cosas ayuda o empeora todo. Apenas entró me preguntó si yo sabía quién había convencido realmente a mi ex de cancelar la boda. Le dije que imaginaba que el otro tipo había tenido algo que ver. Marcos negó con la cabeza. No fue exactamente así. Entonces me contó algo que había escuchado semanas atrás en una reunión donde varios amigos terminaron hablando de nosotros cuando yo no estaba. Según parece, ella llevaba meses diciendo que sentía que estaba atrapada en una vida demasiado seria demasiado rápido. El otro tipo solo apareció justo cuando ella empezó a buscar una salida emocional. Lo incómodo fue enterarme de otra cosa: varias amigas le dijeron que se calmara,
que si tenía dudas hablara conmigo antes de arruinar todo. Pero ella ya estaba demasiado metida en la fantasía de empezar desde cero con alguien más emocionante. Ahí entendí finalmente el misterio que llevaba días dándome vueltas. La boda no se canceló por una pelea específica ni por un momento impulsivo. Se canceló porque ella llevaba meses construyendo una salida mientras fingía que todavía avanzábamos juntos. Y yo también tuve parte de culpa por ignorar demasiadas señales obvias. Después Marcos me enseñó algo más. Una captura del otro tipo que alguien le mandó esa misma tarde. Era una historia en un bar con otra mujer completamente distinta. Fecha actual. Ni siquiera había pasado tanto desde las vacaciones. Solté una risa cansada porque ya parecía absurdo. Lo peor es que mi ex probablemente todavía seguía creyendo que estaba viviendo una gran historia romántica. 2 días después ella misma me llamó. Se escuchaba destruida. Resulta que había descubierto conversaciones del tipo con otras mujeres y habían terminado peleando horrible por dinero del viaje y pagos atrasados del departamento. En algún momento de la llamada empezó a llorar diciendo que había arruinado su vida. Y aunque una parte de mí sintió lástima, otra parte estaba demasiado agotada para intentar salvarla otra vez. Solo le dije que necesitaba enfocarme en cerrar esta etapa y seguir adelante. Hubo silencio unos segundos antes de que preguntara si alguna vez podría perdonarla. Miré alrededor del apartamento medio vacío, las cajas de la boda todavía arrumbadas y toda la tranquilidad rara que empezaba a sentirse después del caos. No lo sé, respondí honestamente. Y por primera vez en semanas, sentí que realmente lo decía en serio. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. No hubo grandes peleas ni escenas dramáticas como las que imaginaba al principio. Solo mensajes sobre pagos pendientes, cajas que faltaban recoger y cuentas que todavía seguían mezcladas. Poco a poco el asunto dejó de sentirse como una ruptura reciente y empezó a parecer un problema administrativo bastante triste. Marcos me ayudó a vender algunas cosas de la boda que ya no tenían sentido guardar y sinceramente eso ayudó más de lo que esperaba. Tener el apartamento vacío se sentía raro, pero también más ligero. De vez en cuando me llegaban comentarios indirectos de amigos en común. Que ella ya no salía tanto. Que había discutido fuerte con el otro tipo. Que varias personas empezaban a tomar distancia porque toda la situación había sido demasiado incómoda. Yo no hice nada para exponerla. Ni siquiera publiqué indirectas. Y creo que eso terminó afectándola más, porque la gente empezó a sacar conclusiones sola. Un sábado por la tarde me llamó su mamá para disculparse por algunas cosas que habían pasado. No intentó justificarla, lo cual honestamente agradecí. Solo me dijo algo que se me quedó grabado, ella confundió sentirse emocionada con sentirse feliz. Y sí, probablemente eso resumía toda la historia mejor que cualquier otra cosa. Meses después me crucé accidentalmente con el otro tipo afuera de un restaurante. Estaba solo, hablando por teléfono y discutiendo con alguien por dinero. Cuando me vio se quedó incómodo unos segundos, como esperando que le reclamara algo. Pero sinceramente ya no tenía ganas. Pasé junto a él y seguí caminando. Eso fue todo. Y aunque suene raro, creo que en ese momento terminé de soltar todo el resentimiento que me quedaba. Porque ya no veía a un rival ni al hombre que me ganó. Solo veía a alguien inmaduro que vivía persiguiendo emociones rápidas sin pensar demasiado en lo que destruía alrededor. Esa noche regresé al apartamento y encontré una última caja que todavía no había abierto. Dentro estaban las invitaciones de boda que nunca enviamos. Me quedé viéndolas un rato antes de tirarlas finalmente a la basura. Y mientras cerraba la bolsa pensé algo bastante simple, probablemente esa boda me habría hecho miserable tarde o temprano. Solo que ella destruyó todo antes de que yo tuviera que descubrirlo viviendo ahí dentro. Actualización, han pasado 8 meses desde todo eso y sinceramente mi vida es mucho más tranquila ahora. No perfecta, pero tranquila. Cambié de trabajo, volví a salir con amigos que había dejado de ver y finalmente terminé de pagar algunas deudas de la boda. Hace poco Marcos me convenció de salir otra vez y aunque todavía me cuesta confiar completamente en alguien, al menos ya no siento esa obsesión enfermiza de revisar el pasado buscando en qué momento exacto se rompió todo.
Porque la verdad es más simple de lo que quería aceptar, la relación llevaba tiempo muriéndose y ninguno de los dos tuvo el valor de hablarlo bien cuando todavía podía arreglarse. La diferencia es que yo intentaba sostener algo cansado, y ella decidió escapar antes de asumir lo que estaba haciendo. Hace unas semanas me volvió a escribir. No para regresar ni nada parecido. Solo quería saber cómo estaba y preguntarme si todavía la odiaba. Le respondí que ya no y fue verdad. También me contó que el otro tipo desapareció apenas empezaron los problemas de dinero. Al parecer debía más cosas de las que aparentaba y terminó mudándose con otro amigo porque ni siquiera podía pagar el departamento donde ella ayudaba con dinero escondido de nuestra boda. Lo más irónico es que las mismas vacaciones que presumieron en redes terminaron siendo el inicio de todos sus problemas. Varias amistades dejaron de hablarle, su familia se cansó del drama y terminó regresando a vivir con sus padres un tiempo. No sentí satisfacción escuchando eso. Solo una especie de alivio raro. Como cuando sobrevives a algo que pudo salir muchísimo peor. A veces pienso en qué habría pasado si nos casábamos igual. Honestamente creo que el divorcio habría llegado tarde o temprano, solo que con más daño, más resentimiento y probablemente hijos atrapados en medio de todo. Así que sí, dolió muchísimo descubrir todo de esa manera. Me hizo sentir humillado, reemplazable y bastante estúpido durante un tiempo. Pero mirando atrás, creo que lo más útil que aprendí fue esto: cuando alguien empieza a tratarte como un obstáculo para la vida que quiere vivir, ya no importa cuánto luches por la relación. En algún momento tienes que dejar de intentar convencer a alguien de quedarse donde claramente ya no quiere estar. Y sinceramente, creo que cancelar esa boda terminó siendo el único favor honesto que ella me hizo en mucho tiempo.